Hemos visto el pandeo de barras por dos métodos. El método de la ecuación general de la elástica y el método de la energía. Cuando hemos aplicado estos métodos en ambos casos, hemos visto que para ciertos valores de la carga, el elemento se deforma, la barra, o deformamos esta barra cuando ha alcanzado un valor máximo de pandeo, y cuando quitamos la fuerza que ha generado esta deformación, decimos que no recupera su estado inicial la barra. Queda con flexión lateral. Esto quiere decir que la carga P aplicada es el máximo que puede soportar con pequeña deformación. Si estuviéramos hablando del método de la energía, significará que en ese punto entra en equilibrio estático la barra, que la cantidad de energía acumulada total es igual a la disminución de la energía potencial de la carga. Entonces, sin embargo, en este estado, vemos que cuando se deforma, tenemos la barra, le aplicamos la carga P, hasta que P llega a la carga crítica, le aplicamos una fuerza horizontal, deformamos, quitamos la fuerza horizontal, no se recupera, queda en este estado. A eso llamamos la carga crítica de pandeo. Sin embargo, esta carga no cambia, sigue siendo vertical, pero la barra, en el que vamos a analizar, en este estado formado, ya no es normal a la fuerza. En realidad, esta fuerza debe descomponerse en una normal y en una transversal, que sea paralela a la sección y normal a la sección, como en este caso. Y cuando nosotros hemos considerado el análisis, solo hemos determinado debido a esta carga, solo por efecto de flexión. Cuando nosotros vemos que la barra se deforma y las cargas se descomponen, hay una normal en cada punto que genera compresión axial y una transversal que se llama fuerza de corte, que trata de mayorar la deformación. Por tanto, en este estado, una barra, por el método de la energía, se va a suceder debido a la energía de deformación por compresión, que de hecho para pequeñas deformaciones es invariable, más la energía de deformación por flexión, por esta barra, y más la energía de deformación por esta fuerza, que trata de mayorar la deformación. Por otra parte, estas cargas generan un descenso del punto de aplicación de cargas. Consecuentemente, van a generar la disminución de la energía potencial de descargas. Pero se supone que están en equilibrio estático. Que esa carga, esa disminución, la energía total acumulada debe ser igual a la disminución de la energía potencial de la carga. Solo que aquí podemos ver que cuando analizamos el estado deformado, la barra ya no es normal y nuestra teoría no sería correcta. Por tanto, debemos descomponer en una normal y en una transversal. De este hecho, podemos decir que la energía total, despreciando el efecto de la fuerza de compresión
que genera una cantidad de energía constante en el problema, invariable, podemos decir que la energía total va a estar compuesta por la energía de deformación por flexión más la energía de deformación por corte, igual a la disminución de la energía potencial de la carga. Esta ecuación representa el equilibrio energético en el sistema, con las cargas descompuestas en el sentido normal y transversal de la sección de la barra en cada punto. Entonces, de aquí podemos decir, para un elemento de barra, un elementito infinitesimal de barra, la energía de deformación por flexión es igual a EI sobre 2, que multiplica a la derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado, y todo eso al cuadrado por dx. Reemplazando esto por su valor, que es menos m sobre EI al cuadrado, voy a llegar a la flexión en un elemento infinitesimal. La energía de formación por corte de los métodos energéticos que conocen dice que es igual a alfa por b cuadrado sobre 2ga por dx. Esto han visto en res 1, corte generado por la deformación, la energía por el efecto de corte. Alfa es un coeficiente de forma que se determina en el laboratorio en ensayos los valores para cada tipo de sección. B es la fuerza transversal, esta fuerza que se ha generado como consecuencia de esta deformación. G es el módulo de elasticidad transversal y A, área de la acción transversal. Por tanto, de ahí decimos que la energía de deformación en un elemento infinitesimal de barra o en un elemento de barra por corte va a ser igual a alfa por beta b cuadrado sobre 2ga por a por dx. Entonces, de aquí, en estas ecuaciones, reemplazo estas correspondientes a la energía de flexión más la energía de corte, igualamos a la disminución de energía potencial de la carga, y de ahí despejamos el valor de P. Y ese será el proceso. Y podemos ver cuánto varía respecto a los otros elementos en los que no hemos tomado en cuenta este estado de descomposición de fuerzas debido a la deformación de la barra. Si nosotros le aplicamos esto que acabamos de desarrollar en una barra con apoyos fijos en sus extremos de longitud L, o sea, sobre la ecuación fundamental de barras, una barra de longitud L, apoyos fijos en los extremos, sometida a la acción de una carga axial P de compresión y referida a estos X. Cuando P ha alcanzado la carga crítica de pandeo, este elemento se deforma así. En este estado deformado,
determino el momento a la distancia x. Mx, aquí tengo la figura, a la distancia x digo y determino el momentito aquí. El momento en este punto va a ser esta carga crítica multiplicado por y. Ahí tengo. Entonces, este momento reemplazo en la ecuación de la energía aquí, de UF igual a m cuadrado sobre 2i por dx. UF va a ser la integral de 0 a L de m cuadrado sobre 2i por dx. Aquí reemplazo el m y voy a tener integral, esta parte es U, la energía de deformación total va a ser a la energía de deformación por flexión más la energía de deformación por corte. Energía de deformación por flexión, integral de 0 a L, del momento al cuadrado sobre 12i por dx, más la integral de 0 a L de lo que es el efecto de corte que genera un incremento de deformación en la barra. Alfa por b cuadrado sobre 12a. Entonces en estas ecuaciones reemplazo el momento, p cuadrado y cuadrado 2i de x, más aquí el beta. Si conozco el momento, la derivada del momento es la cortante. Entonces aquí le derivo m respecto a su x y me da p por y de y sobre dx, que es la cortante y es la derivada del momento. Entonces reemplazo en esta ecuación alfa, que multiplica esta cantidad al cuadrado por esta de y de x al cuadrado sobre 2ga y tengo la integral. En esta energía acumulada en el sistema, veo que está en función de la elástica de este estado deformado, de la línea verde. Entonces debo imaginarme o encontrar la ecuación que me representa esto. Esta es una función seno. La anterior clase, cuando veíamos las prácticas de un elemento con apoyos fijos, como este, de la ecuación fundamental, encontramos que esta elástica era igual y igual a delta seno pi x sobre L, que es la solución exacta. Voy a tomar esta solución exacta. Entonces, en esa ecuación, reemplazo y aquí delta por seno, delta cuadrado por seno cuadrado de pi x sobre L, sobre 12i. Reemplazo eso. Aquí está. Ya está. Más la parte del corte. En la parte del corte reemplazo esto. Alfa por esto al cuadrado sobre 12 y tengo la ecuación de la energía. En esto reemplazo ahora la derivada de y al cuadrado. Derivo esta ecuación de y de x igual a menos delta pi L coseno pi x sobre L. Esto le elevo al cuadrado, reemplazo en esta ecuación y tengo la energía de formación acumulada en el sistema total por flexión más el efecto de corte que incrementa la flexión. Lo que tengo que hacer es integrar estas dos integrales, reemplazar los límites, hacer operaciones de simplificación y voy a llegar a esta ecuación. Dice la energía de formación en la barra es igual a este término más este otro término, producto de los dos términos, que son consecuencia de la energía de formación por flexión más la energía de formación por corte. Y tengo este valor.
Por otra parte, la disminución de la energía potencial de la carga, U sub 1, es igual a P medios integral de 0 a L de dy de x al cuadrado por dx. En esta ecuación reemplazo esto al cuadrado, hago operaciones y tengo P por pi cuadrado delta cuadrado sobre 2L cuadrado, que multiplica la integral de 0 a L coseno cuadrado pi x sobre L por dx. Realizo esta integral, reemplazo límites, hago simplificaciones y voy a llegar que U es igual a P pi cuadrado delta cuadrado sobre 4L. Como sé que esta energía acumulada debe ser igual a esta energía, a esta cantidad de energía que disminuye debido al descenso de la aplicación de la carga, entonces igualo estas dos y digo que esto, P cuadrado delta cuadrado sobre L más sobre 4i más, entre paréntesis, P cuadrado delta cuadrado por L sobre 4GA, que multiplica alfa pi cuadrado sobre L cuadrado, va a ser igual a P por pi cuadrado delta cuadrado sobre 4L. De esa igualdad despejo P y voy a tener que el pi cuadrado va a ser igual a una ecuación larga. En esta igualdad voy a tratar de separar lo que la barra soporta por compresión y lo que la barra soporta por corte. Entonces, al término que aparezca en esta ecuación, pi cuadrado e i sobre L cuadrado le llamo PE. Y al término que me aparece en esta igualdad, G por A sobre alfa, le llamo P sub D. Esto se dice que es lo que la barra soporta al efecto de compresión. Y esto es lo que la barra soporta al esfuerzo de corte. Por tanto, reemplazando estos valores en esas ecuaciones, voy a tener que la carga crítica del pandeo despejada de esta ecuación y haciendo igual a estos términos, me va a dar que es igual a PE sobre 1 más PE sobre P sub D. He tratado de colocar separadamente lo que es la carga de lo que la barra puede soportar a la compresión y lo que la barra puede soportar al efecto de corte. De tal manera que en esta ecuación pueda ver o analizar el comportamiento de la influencia tanto del corte como de la fuerza de compresión. Por tanto, alcanzo esta ecuación. Digo, la máxima carga que puede soportar esa barra, considerando el efecto de la compresión más el efecto de la fuerza transversal generada por formación corte, plasmado en esta ecuación. En esta ecuación puedo ver de estos valores que representa cada uno, que esto es prácticamente la ecuación de la carga crítica de pandeo para una barra con estos apoyos y este sistema de cargas sin considerar el corte. Pi cuadrado e i sobre L cuadrado es la ecuación de Euler, la ecuación fundamental de columnas. Entonces, si esto representa su capacidad sin considerar el corte, esto representa lo que es el corte, podría estimar P sub E es pi cuadrado por el módulo de elasticidad, que es un número grande, por su inercia y sobre la longitud al cuadrado. Por otra parte, la energía de forma, que es
La capacidad de soporte al efecto de cortadura es igual al módulo de elasticidad transversal por el área de la sección dividido sobre alfa. De este comportamiento puedo apreciar que este valor siempre va a ser mucho más pequeño que este, puesto que aquí estoy multiplicando el módulo de elasticidad transversal por el área y divido sobre el factor de forma. Este factor de forma varía entre 1 y 2, por tanto esto siempre va a ser grande. En cambio aquí, al elevarse la longitud al cuadrado, esto es un término mucho más pequeño que este. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si el corte es grande, si el valor de la fuerza de corte es grande, y esto mucho más pequeño que este, esto dividido entre esto me va a dar un valor pequeño. De hecho, en condiciones normales, se puede decir que esto tiende a cero. Si esta división tiende a cero, 1 más K0 nos da 1. PE dividido entre 1 nos dice que la carga crítica de pandeo para esos casos es exactamente igual a la carga crítica sin considerar el efecto de corte, que lleva el mismo valor. El otro extremo podría ser que esto sea grande, mayor a este. Si esto es grande, dividido entre esto, nos va a dar un valor mayor a 1. 1 más algo me va a dar o 2, o más de 2, o menos de 2, pero mayor a 1. Por tanto, al dividir esto sobre esto va a minorar su carga. Lo que nos dice, el P crítico disminuye su capacidad cuando el efecto de la compresión es grande comparado con la capacidad al corte. Y la otra es que este valor P sea igual a P sub D. Si P es igual a P sub D, sale 1, 1 más 1, 2. Y la carga se reduce en 50%. De aquí podemos concluir. Mejor no concluyamos nada, vamos a hacer un ejercicio para concluir lo que estuve a punto de decirles. Si hay hasta aquí algo, me dicen, algo que crean que no está claro. Nada, todo está claro. Inge, yo quería preguntar, este caso, tomando en cuenta la cortante, ¿solo la hacemos cuando tenemos el tipo de apoyos que nos mostró más arriba? No, no depende de los apoyos de este comportamiento. Solo que va a cambiar la ecuación. Tengamos este sistema de apoyos o diferentes, siempre se va a dar esta deformación. A ver, un cachito. Ya. En este caso, son los apoyos y se deforma así. Y para este caso, hemos encontrado que es la ecuación. Supongamos que sea otro caso. Por ejemplo, el caso de empotrado libre. Empotrado libre. Y aquí cuando P ha alcanzado su máxima carga, se deforma así. Hay deformación. Y aquí también hay una carga transversal y normal. Por tanto, para esto también va a haber una ecuación de carga crítica considerando el corte. Para cualquier sistema, sea para un apoyo empotrado libre, empotrado apoyo fijo, empotrado o cualquier combinación de cargas,
siempre va a haber el efecto de corte, porque va a haber deformación. Cuando estamos estudiando el pandeo, nosotros estudiamos ese estado de pequeña deformación, para el que la carga es válida para ese rango. Entonces, si no hubiera deformación, significaría que no hay pandeo. Entonces, estaríamos en el caso seguramente de barras muy pequeñitas, muy macizas, donde antes de deformarse se van a comprimir y van a fallar por compresión. Toda vez que es sujeto a pandeo, cualquier barra, para cualquier sistema de apoyos, siempre se va a dar este hecho. ¿Qué otra cosa? Si no está claro, me dices. Si está claro, está bien. Sí está claro, Inge, muchas gracias. El resto, ¿qué dice? Gabriela Ruth, tú que has levantado la mano, ¿qué dices? Aquí en la pantalla se ha visto que has levantado tu mano. ¿Qué era? Sí, no, Inge, creo que hubo una falla. ¿Sí? Estabas en estiramiento nada más. ¿Qué dice el resto? ¿Alguien más quiere hablar? Mauricio, creo que quieres hablar. Mauricio Jonathan también ha habido una señal de levantada de mano. Nada. Bueno, del silencio puedo suponer que está perfectamente comprendido. Para que nosotros tengamos una idea más precisa de este comportamiento, de este análisis que hemos hecho de esta ecuación, vamos a plantear el análisis de un ejercicio numérico. Entonces dice el ejercicio numérico, solo que voy a modificarle. Dice, en una barra prismática de longitud L, 390 centímetros, dice que la barra tiene 300 centímetros, 390 centímetros de longitud. Apoyado en sus extremos en las figuras 3, 3, 2, R, A, B, C, D. Empotrado libre, fijo, fijo, empotrado apoyo fijo, empotrado, empotrado. Nos está pidiendo para 4 casos. Y bajo la acción de una fuerza axial, compresora P determine su capacidad de carga crítica de pandeo en cada caso. No vamos a hacer este y este. Previamente hay que desarrollar la ecuación para esto y para esto. Acabamos de desarrollar la ecuación para este caso. Entonces solo vamos a desarrollar este caso B. Dice, 1, dice, determine su capacidad de carga crítica de pandeo en cada caso. 1, considerar el efecto de corte generado por la deformación lateral. O sea, considerando el corte por efecto de deformación, descomponiendo la fuerza en cada punto del estado deformado en axial y transversal. 2,
considerando el efecto de corte generado por la deformación lateral. Uno es sin considerar el corte y el otro es considerando el corte. 3. Comparar estos dos resultados de los casos 1 y 2 y emitir opinión. Entonces nosotros vamos a desarrollar solo para esto. Entonces quiero determinar su capacidad de carga de este elemento sin considerar el corte y considerando el corte. Para determinar la capacidad de carga o el P crítico de este elemento sin considerar el corte es igual, P crítico es igual a pi cuadrado EI sobre L al cuadrado. Les voy a aplicar esa ecuación. Para ese estado, dice que esta sección, la sección transversal es de esta forma, base por altura, una sección maciza. Aquí nos dice una barra de longitud de L. Tenemos a B y bajo la acción de la... Dice aquí, la base es 20 y la altura es 30. Sección rectangular. Entonces, para aplicarle aquí sin corte, previamente debo encontrar la inercia en Y y la inercia en Z. La inercia en Y va a ser su base por su altura al cubo sobre 12. La inercia en Z va a ser H por B al cubo sobre 12. Estos por simetría son ejes principales centroidales. Uno de estos ejes es principal mayor y el otro es principal menor. La deformación, si son los ejes Y, Z, este elemento se va a deformar en el plano de la hoja, aproximadamente así, porque este es el eje de flexión y la inercia, esta va a ser la inercia mayor y con este eje va a ser la inercia menor. Por tanto, siempre se va a deformar con respecto a la inercia menor. Eso podemos calcular las inercias. Es fácil porque esto, su base, que es 20, elevado al cubo, 30 al cubo sobre 12, va a ser mucho mayor a 30 por 20 al cubo sobre 12. Eso es lógico. Entonces, para determinar su capacidad sin corte, determinamos sus valores. Aquí está la información, B20, H30, longitud 390, la fuerza de tracción, módulo de elasticidad del material del que está hecho la barra, módulo de elasticidad transversal, alfa, coeficiente de forma, la inercia en Y, que es 20 por 30 al cubo sobre 12, me da 45.000. La inercia en Z, que es 30 por 20 al cubo sobre 12, me da 20.000. Ya tengo los valores. El valor de pi es radianes. El caso B es esta casilla. B. K es igual a 1, el factor de longitud. La ecuación general de carga crítica de Pandeo para todos los casos sin considerar el corte es esta. P crítico es igual a pi cuadrado e I sobre KL al cuadrado. Para el caso de la ecuación de Euler, esto es 1K. Entonces, pi cuadrado por 704.500 y por 20.000 dividido entre 1 por 390, todo eso al cuadrado, dice que me da este valor. 914.289, 13 kilogramos. Vayan haciendo ustedes las operaciones y verifiquen
si sale este valor. Ya tengo lo que aguanta esta ecuación, o sea, la carga crítica de pandeo de esa barra sin considerar el corte, que a su vez es exactamente igual que el PE. Para determinar la carga crítica considerando el corte, es la ecuación para ese caso. P crítico con corte igual pi cuadrado sobre 1 más PE sobre P sub D. Ya tengo aquí P sub E. P sub D es igual G por A sobre alfa. G es 280.000. A 2 por 3, 600. 280.000 por 600 sobre 1,5 alfa. Y tengo el valor de P sub D. Esta P sub D. Dice que sale 112 millones de kilogramos. Y el P sub E tiene este mismo valor, 914.289,13 kilogramos. Entonces le aplico en esta ecuación P crítico, aquí, P crítico, considerando el corte, aquí le reemplazo 914.289,13 dividido sobre 1 más P sub E, 914.289,13 dividido sobre P sub D, que aquí está, 112 millones. Hago operaciones y eso me da 906.885,95 kilogramos. P crítico con corte. De ahí concluyo que tengo lo que aguanta sin corte, 900, dice esta barra, sin considerar el corte, con apoyos fijos en sus extremos, de longitud 380, y esta sección soporta, sin considerar el efecto de corte, 914.289,13 kilogramos. La misma barra, mismas condiciones de apoyo y carga, dice que soporta, considerando el corte, este valor, 906.885,95 kilogramos. Si nosotros comparamos estos valores, vamos a ver que la carga en la que se considera el corte ha disminuido un poquito su capacidad de carga. Si nosotros generamos ese delta en la comparación del estado sin corte y el estado con corte, vamos a decir que hay una diferencia $914.289,13 menos 906.885,95 me da una diferencia de 7.403,18 kilogramos. Esta es la diferencia entre lo que aguanta esa barra sin corte y lo que aguanta con corte. Nos dice que considerando el corte ha disminuido su capacidad, pero en una pequeña cantidad de lo que es capaz de soportar sin considerar el corte. Si nosotros, una vez que hemos sacado el delta entre la capacidad sin corte y la capacidad con corte, que es de 7.403,18, podría referir a porcentaje dividiendo el delta entre 2
sobre este término. Y dice que ese valor es 0.0809. Vamos a volver a hacer 7.403.18 dividido entre 914.289. Dividido entre 'dice, dividido el delta entre este valor y con este valor, dice que nos da 0.00809. Eso en porcentaje nos da, multiplicado por 100, 0.8% de variación. 0.8%, que no llega ni al 1%, es una cantidad no grande, totalmente pequeño comparado con la magnitud de las cargas. Estamos viendo que en el efecto de compresión 5T aguanta 914 toneladas y con T aguanta 906 toneladas. Pero la diferencia entre estos es de algo así de 7 toneladas. 7 toneladas en casi 1.000 toneladas no significa absolutamente nada. Por tanto, de aquí se concluye que la variación sí existe, pero es una cantidad muy pequeña hasta despreciable, que no es necesario considerar. A partir de esta ecuación dice la teoría que en secciones macizas la capacidad de carga de una barra con apoyos fijos en sus extremos y carga axial, dice que no es necesario considerar el efecto de corte, puesto que su capacidad de carga no disminuye considerablemente. Pequeña variación no atenta contra la seguridad de la barra en secciones macizas. Esta es la razón por la que no consideramos el efecto de corte, puesto que se piensa que es innecesario. La variación es tan pequeña que no es necesario considerar el corte en pandeo de secciones macizas. Podríamos hacer otro caso de los tubos y para retículas. Hoy vamos a hacer para tubos más y el caso de retículas lo vamos a dejar cuando estemos viendo el pandeo de retículas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a huecarlo la sección. Mismo problema para poder comparar. Mismos datos, todo, menos este elemento. Ya no es una sección maciza. Vamos a mantener sus dimensiones exteriores, 20 y 30. Pero la parte interna va a estar hueca. Le vamos a dar un espesor de 0,4 centímetros. O sea, esta sección va a ser una sección hueca
donde sus dimensiones exteriores son 20 por 30. Internamente el hueco es, como es 0,4 milímetros el espesor de sus paredes, 0,4 centímetros. Dice, la base del hueco va a ser 19,2 y la altura de la parte del hueco va a ser 29,2. Entonces, para esas condiciones determinamos las inercias. No es necesario la IE porque va a ser mayor. De todas formas, podemos hacer IE para el tubo hueco. Entonces, podemos decir la inercia para el tubo hueco va a ser igual inercia de macizo menos la inercia del hueco. Entonces diré que va a ser 20 por 30 al cubo sobre 12 menos la inercia del hueco, 19,2 por 29,2 al cubo. 19,2 por 29,2 al cubo sobre 12. Y tengo la inercia en Y. Para la inercia en Z, se elige Z, su base, hago como macizo con esta base y esta altura y le resto este hueco. Entonces digo que va a ser igual a 30 por 20 al cubo sobre 12 menos 29,2 por 19,2 al cubo sobre 12. Y tengo las inercias, tanto en Y como en Z. Necesito vayan operando y me dictan. Inge, inercia en Z 2777. 2000, 777.13. inercia en Y, 5.164,66. 5164, 66. 66 centímetros a la cuarta. Vemos que la inercia menor es el eje Z y vamos a utilizar esta inercia. Entonces digo, la carga crítica de pandeo sin corte es igual a pi cuadrado, aquí tenemos los valores, vayan anotándose, pi cuadrado por 704.500 y por 2.777,13. Eso dividido entre 380 al cuadrado. En cuanto tengan, me dan. La carga crítica considerando el corte es igual a P sub E sobre 1 más P sub E sobre P sub D. P sub E es igual que esta carga crítica que vamos a determinar. Y el P sub D, aquí tenemos la ecuación, GA por alfa, o sobre alfa. P sub D igual GA sobre alfa. GA
aquí, 280,000. El área hay que sacar de esto, va a ser 20 por 30 menos 19,2 por 29,2. Área 39.36. 280,000 por 39,36 y dividido entre 1,5. $735,280. 7 millones. 7,347,200. ¿Cuánto salió el P crítico sin corte? Pi cuadrado por 704,500 y por su inercia, la inercia en Y que era 20,000, en Z. 14,141,15. Eso P dividido entre 380 con 390. Aquí hay que hacer con la inercia, estamos haciendo para el tubo, con la inercia de 2,777,13. Pi cuadrado por 704,500 y por la inercia que es de 2,777,13. Y eso dividido entre 390 al cuadrado. Y nos da, a ver cuánto sacan ustedes. $13,425,26. ¿Qué es eso? Eso de ahí, si no me equivoco, es el P crítico que acaba de dictar ahorita. Creo que no. ¿Cuánto han sacado el resto? Sale como 126,000.
954,39. El crítico de esto con este tubo sin corte. Eso es igual a pi cuadrado por 704.500 y por la inercia del enset del tubo, que es 2.777.3. Y todo eso dividido entre la longitud al tubo. La longitud es 390. Eso dividido entre 390. Yo saco 126.954.39. De cualquier forma, Me sale eso ahí. es el valor. Ahora para la carga crítica con corte. La ecuación con corte aquí está, es esta. Esto es igual a este valor que hemos sacado, de 126.000. Entonces en el numerador ponemos 126.954,39. Eso dividimos entre 1 más, otra vez aquí, 126.954,39 dividido entre este P sub D. Ese P sub D, aquí tenemos la ecuación. GA por sobre alfa. G es 280.000. El área es 3936 sobre alfa. Nos da 7.347.200. Haciendo operaciones, a mí me sale 124.797.98. Quiere decir, sin considerar el corte, esta barra para un elemento tubular puede aguantar al pandeo 126.954,39 kilogramos. Considerando el corte, esta misma barra dice que aguanta 124.797,97 kilogramos. Muy próximo. La diferencia entre lo que aguanta sin corte y con corte, 126.954,39 menos 124.797.97. Yo tengo un delta por entre lo que aguanta el corte, sin corte y con corte, de 2.156,42 kilogramos. Comparado con las 126 toneladas, son 2 toneladas, que es insignificante. Para ver porcentualmente la influencia, le divido este delta de lo que aguanta con corte y sin corte sobre el valor sin corte, 126.954,39. Y dice que es del 1,69%. Que no llega al 2%. Básicamente, que incremente un poquito la diferencia. Cuando el elemento es tubular, dice la capacidad de carga por efecto sin corte, soporta más, y con corte, considerando el efecto de corte, disminuye su capacidad en 1,69%. En cambio, en el macizo, solo perdía en 0,8, ni un 1%, casi la mitad.
Entonces aumenta un poquito. Pero un elemento tubular, lo mismo, podría soportar la carga, o sea, podríamos no considerar el efecto de corte, puesto que la variación de capacidad sigue siendo mínima, aun cuando ha incrementado casi al doble, pero sigue siendo sin afectar. El otro problema en estos elementos tubulares es el espesor. Este espesor tiene que ser bien dimensionado. Resulta que si el espesor es muy pequeño, en vez de que la estructura se pandee así, todo, se van a pandear estos lados. Antes de pandear esto, se van a pandear estos. Aproximadamente así. Estos lados. Cuando los espesores sean pequeños. Por tanto, debe analizarse pandeos de placas en su longitud de estos elementos para verificar este espesor. O sea, no es a priori. Este espesor debe tener de tal forma el espesor que no pandeen localmente estas paredes antes a que pandee este elemento. La falla o el efecto máximo de carga debe determinar este pandeo y no estos. Porque si eran estos, disminuye sustancialmente su carga. Entonces, ese espesor hay que determinar para esas condiciones. La forma, analizando el pandeo de estos elementos. Para este espesor. O sea, el espesor determinamos de ese efecto de pandeo. ¿Existe este tema? Entonces, eso hay que hacer para este elemento, para este y para este. Nosotros hemos hecho para este, para demostrar que un elemento con apoyos fijos, sometido a cargas de compresión, podría soportar en estabilidad elástica para elementos macizos cerca de 914 toneladas. Considerando el corte, eso baja a una capacidad no muy lejana, a 907 toneladas. Y hay una diferencia de cerca de 7 toneladas en sección maciza. En sección tubular, dice, la misma barra, considerando el efecto de pandeo sin el corte, tiene una capacidad de 126.954,39 kilogramos. La misma barra, considerando el efecto de corte, el mismo tubo, dice que aguanta 124.787,94, con una diferencia de casi 2.800 kilogramos entre ambos. De esto concluimos que cuando la barra es maciza, entre el corte y sin corte, hay una variación del 0,81%. No llega al 1%. En cambio, en elementos tubulares, para esto, dice que llega al 1,69, prácticamente un poco más del doble. Naturalmente, esto va a aumentar o va a disminuir cuando le incrementemos o le decrementemos el espesor de estas paredes. Cuando incrementa estas paredes, también incrementa su capacidad de sus inercias, sus áreas, por tanto se hace también más rígido. También incide el espesor, de alguna forma. Finalmente, podemos concluir que tanto en elementos macizos como en elementos tubulares, no habría la necesidad de considerar el efecto de corte
como un riesgo, simplemente con una pequeña variación de carga. Por tanto, podríamos determinar su capacidad sin considerar el corte y podríamos aceptar como bien hecho, ¿no? Porque las variaciones son pequeñas. En cambio, en elementos reticulares, donde no tiene continuidad a través de la longitud del material, un tubo tiene continuidad. Si bien es hueco, pero desde un apoyo hasta el otro apoyo tiene material en forma constante. En cambio, una retícula tiene sus secciones transversales y solo 4 elementos verticales. O 3, dependerá de la geometría que le demos. Por tanto, no tiene continuidad. Al no tener continuidad en todo su material y teniendo elementos transversales de rigidización, esto, si bien tiene buena rigidez, debido a que hemos alejado la mayor cantidad de área de sección lo más lejos del centroide, ha mejorado su estabilidad elástica. Pero en contrapartida, es tendiente a deformaciones por el efecto de la cortadura. Y sí, el efecto de la cortadura en este tipo de elementos disminuye considerablemente su capacidad. En elementos bien diseñados, esta variación fluctúa entre 15 y 20%. Y en elementos no muy bien balanceados, puede estar disminuyendo su capacidad hasta más de un 50% en retículos. Eso vamos a ver cuando estemos viendo armaduras o elementos reticulares. Bueno, con esto hemos terminado esta parte del efecto de la fuerza cortante en el pandeo de barras. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Sugerir? Nada, silencio sepulcral, absoluto. No hay estudiantes, todos dormidos. Ya están en retiro espiritual, haciendo sus oraciones. ¿Cómo es? Ya están en etapa de arrepentimiento, ¿no? ¿Le está afectando la Semana Santa? No, Inge. No, no. Ustedes son unos querubines, no unos santos. ¿Qué cosa? ¿Por qué les va a afectar a ustedes, no, hombres sin pecado? ¿Qué dicen? ¿Y por qué no quieren hablar? ¿Por qué no rompen el voto del silencio? Inge, yo quería pedirle que me dé una repasada prácticamente de la última parte del ejercicio. Y por sacar los números me perdí. Está bien. ¿Qué partecita de la última parte quieres? Del tubo, ¿no? Sí, de la parte del tubo. Bueno, cuando nosotros estamos determinando su capacidad de carga crítica de pandeo, en esta barra para un elemento tubular, la metodología es la misma. ¿Qué cambia? Cambia sus características geométricas de este elemento. Debo encontrar su inercia en Y y en Z del tubo. Para eso he encontrado la inercia respecto al eje Y como la inercia del macizo menos la inercia del hueco con respecto a este eje. Y he dicho que es B por H al cubo sobre 12 menos estitos el B interior por el H interior al cubo sobre 12. Y me da una inercia que es menor a la inercia del macizo. La inercia en Z es esto, H por B al cubo sobre 12, menos estito H interior
por B interior al cubo sobre 12. Y tengo la inercia. Comparo estos dos, la inercia va a ser menor con esta. Como ya tengo la menor inercia, digo, este está colocado de esta forma. Aquí está su base y su altura está paralelo al eje Z. Por tanto, el eje de flexión es este, porque es el menor. Entonces ha de formar así, en el plano de la hoja. Este plano. Así. O así. Si ese es el sentido de deformación, en la determinación de la carga crítica de Pandeo, para el elemento tubular, voy a decir que P crítico, para este tubo, va a ser igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad y por la inercia en Z, dividido sobre la longitud al cuadrado. Y eso me da la capacidad de carga al Pandeo sin considerar el corte. Para considerar el corte, aquí tenemos una ecuación. Para ese elemento tubular o macizo, que es el mismo. Dice que la carga crítica con corte es igual a P sub E, que está dividido entre 1 más P sub E sobre P sub D. Entonces calculo P sub E. El P sub E es igual que el P crítico sin corte. Tiene el mismo valor. Entonces lo único que tengo que calcular es este P sub E. Este P sub E ya tenemos calculado. Ya hemos sacado 126,000, ¿no? Y fracción. Eso mismo va a valer para esta parte. Esto es 280,000 el corte, módulo de elasticidad transversal, por su área que es 39,36 sobre este coeficiente de forma que es dato, 1,5. Y eso nos da que el P sub D es de 7.347.200. Esto da para el tubo 7.347.200. Ya tengo esto que es igual a 126.954.34. Entonces reemplazo aquí 126.954.39. Eso divido entre 1 más aquí 126.954.39 dividido entre 7.347.000. Hago operaciones y dice que eso me da 124.797,97 kilogramos. Ya tengo el valor de carga crítica de Pandeo para esta barra cuando su sección para este tubo es un tubo hueco. Dice, sin corte aguanta 126.954.39. Con corte aguanta 124.794.97. Hay una diferencia. Con corte aguanta más y sin corte aguanta más y con corte disminuye. ¿Cuánto disminuye sin corte? Disminuye 2.156,42 kilogramos, que equivale al 1.69%. Quiere decir, esta barra, este tubo, aguanta sin considerar cortes 126.954 y con cortes 124.797,97 kilogramos. Esa diferencia entre soportar sin considerar el corte y considerando el corte es apenas de 2.156,42 kilogramos.
que en porcentaje nos dice que es del orden del 1,69%. La misma barra en una sección maciza nos dio que la diferencia entre con corte y sin corte era apenas del 0,81%, ni siquiera el 1%. Para un elemento tubular ha crecido un poquito la diferencia, pero sigue siendo pequeña. Por tanto, de esto se concluye que puede no considerarse el efecto de corte para elementos macizos y tubulares, siempre y cuando las paredes del tubo estén dentro de espesores que eviten el pandeo local de sus paredes. ¿Existe esta teoría? Bueno, ahora que ya no has hecho números, me imagino que se te ha aclarado. Si no, dices. Inge, usted dio un valor de con corte y sin corte. ¿Será que me lo puede repetir eso? Porque yo solamente tengo un valor aquí de 126.934. Ese es sin corte Ah, ya. para el tubo. Y con corte para el tubo es 124.797,97. Ya, ahora sí, eso sería. Bien, jóvenes, ¿qué más? Supongo nada más. ¿Podría ¿Qué? poner un ratito la primera página? La 1. Eso. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya tomaste la página 1? Sí, sí, Inge, ya. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Algunas de esas páginas no hemos hecho, porque son ejercicios de otro tipo. Sí, ya. Con eso está bien. Bien, entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Les he publicado ya sus instructivos y el aula para el examen. Tomen nota. Inge, la fecha es 21, jueves, impostergable. Sí, ese es inamovible. ¿Por qué quieres seguir postergando? ¿Quieres sufrir? Nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Inge, se me cortó por querer responderle. Lo que pasa es que yo estoy en Pando y estoy organizándome para poder ir para los exámenes. Ya se fue. ¡Qué horror! Ya, gracias.